Kaixo, ¿qué tal? En este vídeo os vamos a hablar acerca de los sensores digitales, ¿de acuerdo? Bueno, un sensor digital, en definitiva, no es otra cosa que un dispositivo que va a mover un contacto, de ahí el término digital. El estado del contacto, el estado puede ser de un 0 o puede ser de un 1 en función de las magnitudes sí, que controlan ese contacto. Bien, dicho eso, la primera clasificación que deberíamos hacer en los sensores digitales, repito, es sabiendo que son dispositivos que en definitiva van a mover un contacto, la primera clasificación habría que hacerla en función de la alimentación de ese contacto. Por un lado, tenemos los sensores que tienen los contactos conectados a tensión. Conectados a tensión. Quiere esto decir que estos sensores solo pueden utilizarse para activar dispositivos o cargas que estén conectadas o que necesiten estar conectadas a 230. Se entiende esto por la conexión previa que suelen traer de fábrica, en la que, insisto, la parte de arriba del contacto está conectada a línea. Por lo tanto, estamos condenados de alguna manera a utilizar estos sensores para activar cargas o dispositivos que requieran una alimentación de corriente alterna de 230 voltios. Por otro lado, tenemos sensores digitales con contactos libres de potencial. ¿Qué quiere decir el término libre de potencial? Que, como veis en la imagen, el contacto o los contactos asociados al sensor no están conectados previamente a línea. Están sueltos, están libres. Quiere decir eso que ese contacto puede ser utilizado para activar, por ejemplo, un circuito de corriente continua que se alimenta a 5 voltios, solo a 5 voltios, mientras el reloj está conectado a 230 voltios para garantizar su funcionamiento. ¿De acuerdo? Bueno, hecha esa clasificación de los sensores entre sensores no libres de potencial, ¿sí?, o conectados a tensión, y sensores que son libres de potencial, que no están conectados a tensión, mencionaría los sensores que tenemos en el aula. El sensor de movimiento que tenemos en el aula, ¿sí?, como veis en la imagen, tiene 3 hilos, ¿sí?, 3 hilos, uno de ellos es negro, el otro es azul y el otro es un marrón. El negro correspondería a la línea, el neutro al azul, ¿sí?, y el marrón sería la salida de ese contacto que se va a abrir, se va a cerrar en función de lo que detecte el sensor de movimiento. ¿De acuerdo? Pasaría un poco lo mismo con el sensor crepuscular. El sensor crepuscular también tiene 3 hilos, línea, negro, azul, neutro, y la salida del crepuscular que, bueno, podríamos hipotetizar y pensar que va a activar una serie de farolas de una calle, ¿verdad? Al atardecer y cuando oscurezca, podríamos activar automáticamente una serie de luces en una tienda, en una calle, etcétera. ¿De acuerdo? Ese sería el hilo marrón correspondiente a esa carga de lámparas. ¿De acuerdo? Pasaría un poco lo mismo con el reloj. Sin embargo, tenemos otro sensor que es el reloj digital, ¿sí? Y en este caso, este sensor, como veis, tiene 5 contactos, 5 tornillitos, ¿sí?, que corresponden un poco al símbolo que os hemos representado aquí arriba. Por un lado tenemos el negro y por el otro el azul, que corresponden a la alimentación del reloj, y luego por otro lado tenemos 3 conexiones. Uno corresponde al común, a ese punto común, y los otros 2 son las salidas normally close, como veis aquí, normally close, normalmente cerrado, y normally open, ¿sí? Cuidado con esa serigrafía, ¿de acuerdo? Bueno, en el siguiente vídeo os vamos a hablar de cómo buscar una solución a los sensores que no son libres de potencial y, sin embargo, los necesitamos para utilizarlos y para ser utilizados a otro nivel de tensión. Bueno, tranquilos, lo explicamos en el siguiente vídeo. Venga, hasta ahora.